Hola, buenas noches. Aquí estamos un jueves más en La Caja Negra, el programa estrella de ACE Principado Televisión. Bueno, todos son estrella, pero se lo digo para autoanimarnos. Y estamos, pues como siempre, para hablar de un tema inextenso, un tema importante. Y en este caso, pues lo hemos hecho contrastar el tema de la guerra, con la Navidad, que se supone que es la paz. Entonces lo titulamos Guerra y Paz, que tampoco es un derroche de imaginación, pero bueno, es el titular periodístico, diríamos, ¿no? Y entonces, para hablar de la guerra, que hay dos guerras en curso, por lo menos, hay más seguramente, ¿no? Pero bueno, las dos que están todo el día en los medios de comunicación, la guerra de Ucrania y la guerra de Gaza, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Y estamos con 4 expertos, 4 personas que tienen mucho criterio al respecto, para abordar pues, lo que está ocurriendo y establecer hipótesis. Yo por delante digo mi hipótesis, creo que se están acabando las dos guerras, pero bueno, sí, seguramente peco de optimista o peco de espíritu navideño, pero bueno, ya veremos. Lo cual quiere decir que se acabe, no quiere decir que se solucionen los problemas, ni mucho menos, ¿no? Pero que los aspectos bélicos deben estar en las últimas semanas, ¿no? Bueno, pues como decía, para hablar de este tema guerra y paz, 4 expertos, empezando de allá para acá. Javier González Vega, que es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Oviedo. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, ya lo conocéis porque es habitual de la tertulia. En segundo lugar, siguiendo por este orden, Salustiano García, que es coronel en la reserva, se dice. Retirado. Retirado, coronel retirado, de infantería. Infantería. Muy bien, gracias, Salustiano, por estar aquí. Gracias a ti. En tercer lugar, Sharon Calderón, que es filósofa. Eso dicen. No lo es, me consta, lo estuve enterándome. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bien hallado. Sharon. Y en cuarto lugar, los últimos serán los primeros, Francisco Benavente, que es capitán de navío, retirado también. Bienvenido, Paco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. O sea, tenemos Javier. 2 militares, un jurista y una filósofa. Bien, yo creo que es un cuarteto espléndido, ¿no? Sin duda, bueno, más como sois habituales de la tertulia, ya sabemos que sois de primer nivel, ¿no? Pues lo que decía yo, ¿estáis de acuerdo con que se está terminando? Vamos a empezar por el final. ¿Estáis de acuerdo con que los aspectos bélicos están terminando tanto en un escenario como en otro, tanto en Ucrania como en Gaza? Al decir terminando, quiere decir cuestión de semanas o de un mes o 2 meses, vamos. Que lo peor, por así decirlo, ya pasó. ¿O no estáis de acuerdo en absoluto? A ver. Vamos a poner el tema encima de su sitio. Estamos hablando de tableros de dialéctica de combate entre muchas fuerzas, ¿no? Así como Dzerzhinsky decía que solo había un tablero, que era el tablero de ajedrez mundial, donde él, su potencia hegemónica, que era su patria, Estados Unidos, era el hegemón y una serie de gente jugaba con negras y usaba la defensa india de rey en el tablero porque ellos habían abierto con Luis Jiménez y les iban a ganar. Luego vino Gullo y dijo que no, que el tablero era triple, y yo estoy de acuerdo con él. Además, casa mucho con la doctrina del materialismo filosófico. Hay 3 tableros: dialéctica de clases, dialéctica de estados, dialéctica de imperios. Entonces, en ese aspecto, las 2 guerras no son iguales. La guerra ucraniana es dialéctica, desde mi punto de vista, es dialéctica de imperios. Estamos en la batalla por el Rhinland, ¿no? Y sin embargo, lo que está pasando en Israel es un conflicto interracial, no sé cómo, no lo sabría definir, más bien dialéctica de clases, pero no de clases políticas al estilo socialistas, capitalistas, obreros, sino la dialéctica de clases como lo entiende Bueno, que es Gustavo Bueno, que es una dialéctica de la lucha por el poder hegemónico en algo que es muy difícil de casar, puesto que... Pero en todo caso, ¿se están terminando o siguen a velocidad de crucero? Las 2 guerras. En el tablero imperial no se va a acabar nunca. En el tablero de dialéctica de clases, por agotamiento, sí se va a acabar. Yo creo que se va a acabar primero la de Israel. Sí. A ver, más opiniones. A ver, Javier. Yo soy jurista. Las predicciones en relación con la persecución de un conflicto bélico y la realización de los objetivos militares, etcétera, me desborda un poco, ¿no? Creo que efectivamente, bueno, tienen término, en todo caso, puesto, no sé si tan prematuro como sugieres, pero evidentemente lo tienen primero porque las operaciones de Israel tienen unos declarados objetivos militares que son precisamente la eliminación de Hamas
y de las bases de Hamas existentes en el territorio de Gaza. Y obviamente parece que aunque bueno, la operación se está prolongando más de lo que aparentemente podía imaginarse, tiene que estar por culminarse, siquiera sea porque se vaya prácticamente desarticulando todo el conjunto de estructuras construidas en el territorio, que todavía se da difusión en la televisión a las amplias redes de túneles y a los digamos, refugios que se habían habilitado por el movimiento de Hamas. Por tanto, quiere decir que sí, es posible que a lo mejor en 15 días, un mes posiblemente, la operación en cuanto tal esté culminada. Respecto a Ucrania, yo no me atrevo a ser tan optimista. Todavía la movilización que ha anunciado el gobierno de Kiev hoy mismo para las personas que se encuentran en el extranjero, para que se incorporen a las Fuerzas Armadas, pues obviamente sugiere un redoble del esfuerzo bélico por parte de... Y por otra parte, en Estados Unidos se sigue librando la batalla precisamente para seguir llegando fondos a Ucrania, ¿no? Y en ese sentido ahí parece una mayoría ostensiblemente favorable a esa solución, ¿no? ¿Y no os choca que no haya una tregua navideña o es que ya la Navidad ya no existe? Eso era en los años 70. Eso queda para los anuncios de Heineken. Que está fuera, ¿no? Porque ni se habla de ello, ni se plantea, yo creo. Bueno, en el caso de Israel-Palestina, la Navidad no quiere decir nada. El Hanukkah ya pasó y obviamente las festividades musulmanas. Bueno, bueno, esto se lo dices a un musulmán, que la Navidad es universal. Para ellos es totalmente irrelevante. Y en el caso de Ucrania, en todo caso, sería ortodoxa, que como sabes es un poco más tardía que la católica. O sea, la cabalgata de Reyes en Oviedo, cuando dentro de 15 días los críos de familias musulmanas... Ahí es cuando llega la Navidad ortodoxa. En lo que es nuestra Epifanía es la Navidad ortodoxa. Los críos como locos, con los Reyes Magos, los niños musulmanes. O sea, sí, pero esto no significa que renuncien a los dogmas de su religión. No renuncia a nada, sumas... No, yo tampoco creo que sumen, aprovechan. Más opiniones sobre la guerra. Que es distinto. A ver. Bueno, yo sí que me gustaría introducir un pequeño matiz, también desde las coordenadas del materialismo filosófico, porque también tengo que decir que yo todo lo que voy a decir aquí, pues ya está todo dicho por Gustavo Bueno, no conviene apropiarse de lo que no es tuyo, entonces tampoco quiero colgarme yo medallas que no me pertenecen. En La vuelta a la caverna, por cierto, un libro magnífico, que tiene por subtítulo Terrorismo, guerra y globalización. Porque creo que los casos de los enfrentamientos bélicos que has mencionado no tienen una diferencia que es brutal, que en un caso es una guerra entre dos estados, Rusia y Ucrania, y el otro no es una guerra entre dos estados, porque el Estado de Palestina no existe. Quiero decir, es la defensa contra un ataque terrorista. Entonces ya estamos ahí introduciendo una serie de distinciones que creo que son absolutamente esenciales. Claro, si tú estás justificando el conflicto de Israel con la banda terrorista de Hamas como una guerra, pues lo mismo que se decía en España con la guerra contra ETA, otorgándole a la banda terrorista ciertas cualidades de Estado que no poseen en absoluto. Entonces yo creo que son matices que hay que empezar a introducir para no empezar a confundir las cosas. ¿Se están terminando o la cosa va más? Bueno, esto. ¿En dónde? En los dos escenarios. Pues, no, Ucrania va a durar. Lo que pasa es que es dialéctica de imperios, como dicen nuestros... No lo menciona tanto lo de los tableros, que eso es más bien evolución a través del pensamiento de Bullo y de la escuela argentina. La dialéctica de imperios nos lleva 2 siglos y yo creo que seguirá 2 siglos más. Lo que ocurre es que en la forma de combate, hablando como militares, en la forma de combate a mí me llama mucho la atención que las categorías que usan los analistas habitualmente, y ahí sí que entro en Bueno y lo uso a mi favor o a favor de mi propuesta, hay un exceso de categorías aureolares en cuanto a cuando hablan de los conflictos. Por ejemplo, hasta el Raymond Aron te dice la opinión de los pueblos, tal cual, cosas que no existen, categorías que son inexistentes en el punto de vista filosófico. Es decir, la humanidad, el género humano, son cosas que no existen. Claro, se acabarán apelando a qué? Apelando a una humanidad en paz. A la Navidad. Eso es ni aureolar, apelando a la humanidad. Eso no vale. Este conflicto, en el caso de Israel y Gaza, hay que pararlo, se dice por políticos muy destacados del panorama nacional. Se dice, es que esto es una guerra esto es un atentado contra la humanidad. ¿Y quién es la humanidad?
O sea, ya empezamos a Categoría- movernos en categoría una serie de aureolar, categorías, que no unos existe. mitos confusos que nadie Eso sabe es, muy bien lo que está eso hablando es, ahí. eso. Entonces, dependerá, es también una cuestión de soberanía, ¿eh? Bueno, Dependerá de bueno. los intereses Bueno, de las naciones que se vean implicadas en ese conflicto. Salud, no, decido no hablar. Sí, sí, yo hablo. Yo soy muy disciplinado. Cuando me des... Ve. No, bueno, No, en relación con la calificación, no sé a qué persona se referirá. Bueno, lo que sí se está diciendo, y ahí, bueno, como jurista, aquí sí tengo que intervenir, hombre, existe una categoría jurídica que se llama crímenes de lesa humanidad, ¿eh? Sí, sí. Y está recogida en el Ahora- catálogo de los sí, crímenes sí, de voy a guerra. entrar. No, por eso digo que Sí, como sí. tal hay un nomen juris y obviamente todos pueden identificar cuáles son los actos que son especialmente aborrecibles que conforman esa categoría. Y hay además una Corte Penal Internacional Una que corte- tiene precisamente confiada la tarea Perdón. de enjuiciar esos Bueno, crímenes. Por eso no. digo que aquí Sí, estamos hablando de algo muy abs- concreto. Absolutamente Sí, algo muy cierto. concreto, pero sin capacidad para obligar. Quiero decir, Absolutamente la Corte, cierto. Penal, la Corte Penal Internacional, el derecho internacional efectivamente existe, pero le falta la parte que obligue a ejecutar las sentencias de la Corte Penal Sí, Internacional. llevar a la autoridad. Entonces, Voy a entrar. También podremos discutir. Dejar Pero no hablar quiero, a Salud. no Voy a quiero- entrar yo a intentar contestar a la pregunta del horizonte temporal de los dos conflictos. esa es la ¿no? cuestión. Entonces, el horizonte temporal lo podemos fijar en el impacto que produce un conflicto en cuanto a bajas. Por ejemplo, se están produciendo bajas humanas en el conflicto Ucrania-Rusia diariamente y descarnadas. Se están produciendo bajas civiles y militares en el conflicto Israel-Hamás diarias y muy, muy crueles, ¿no? Desde el punto de vista de impacto psicológico sobre el que no está en el conflicto. Horizonte de temporalidad. Yo creo que en el caso de Ucrania vamos hacia lo que se denomina en geopolítica un conflicto congelado. ¿Qué quiere decir? Lo dije ya en los inicios del conflicto, en el momento que no se cumplieron los plazos políticos marcados por Putin de hacer una invasión rápida de Ucrania en todo el territorio, y dado que desde el punto de vista militar aquello fue un auténtico fracaso, estamos en una situación ahora de ten con ten, con una fortaleza en medios ahora mismo quizás de cierta superioridad por parte de Rusia, sobre todo en reemplazo de efectivos, y con una dificultad que tiene Ucrania enorme ahora mismo de bloqueo desde el punto de vista de ayuda financiera sobre el país y sobre el conflicto. Estamos hablando de unos 70.000 millones que tienen que entrar y ni siquiera se desbloquea en el Senado norteamericano, y en Europa parece ser que también hay dudas con el bloqueo aparente que se está estableciendo por parte de Orbán, ¿no?, en Hungría. Y en el caso de Israel-Hamás, es más fácil que se produzca en el corto plazo una disminución de ese impacto de bajas, o sea, de conflicto con bajas permanentes, ¿no?, que lo dice el propio territorio, que es algo crónico desde la fundación del Estado de Israel. Siempre ha habido pues, unos conflictos permanentes y unas intensificaciones. Yo creo que en el caso de Israel-Hamás, y en el otro también, hay que ver actores más cercanos, no tan lejanos como el de Ucrania. Y los cercanos son, en el territorio, quiénes son los países que están sirviéndose de los beneficiosos efectos de esta intensificación. Y esos están en un despliegue que está midiéndose si va a haber escalada o no. Hablo de Hezbollah, Líbano, hablo de los hutíes ahora en Yemen, y hablo del tráfico marítimo. Todo ese tablero ya está fuera, digamos, de lo concreto del territorio de Gaza. Se está extendiendo y se está intensificando de esa manera. Eso va a continuar y va a seguir, digamos, ese pulso de actores más locales, no tan en la globalidad. Ese pulso se va a activar fuertemente cuando acabe el conflicto, digamos, armado en la propia Gaza. Es posible. Una vez que se termina esa fase, se activa la siguiente fase. Es posible. Y por eso sospecho yo que se está terminando ya porque ya se está activando. Es difícil establecer un plazo temporal. Estamos hablando de unos 400 kilómetros de túneles, que el coste aproximado, yo he leído algunos informes, hablan de que eso ha valido simplemente establecerlo más de 4.000 millones de dólares. O sea, es que esto del territorio de Gaza es un caso muy,
muy paradigmático de cómo están actuando otros actores sobre un territorio para obtener unos beneficios, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de Israel, como Fuerzas Armadas y como derecho a legítima defensa, no voy a entrar ahora mismo en el tema más jurídico, tiene un objetivo claro, que es la aniquilación del grupo terrorista. Entonces, el grupo terrorista tiene una infraestructura de defensa más fácil para darle continuidad al proceso, porque tiene una infraestructura creada muy potente, y eso es muy complicado. ¿De verdad crees que tiene una estructura muy potente? Absolutamente. Mira, el atentado del 7 de septiembre Sí. es algo... Octubre. 7 de octubre, perdón. Si se hace un análisis del tiempo, solo de planeamiento y de coordinación, eso a unas Fuerzas Armadas preparadas y profesionales les costaría llegar a una eficacia como la que se llegó. O sea, ahí hay detrás mucho más de lo que aparenta. Estamos en la punta del iceberg. Jamás no deja de ser un actor, voy a decir una cosa así, una butada, secundario, quiero decir, es el arma que está desarrollando esa implementación, pero detrás hay un alimento técnico, profesional muy importante. Es la solidaridad contra terceros, es decir, Israel es un país que está rodeado de países que quieren terminar y exterminar a Israel, o sea, no quieren que Israel esté ahí. Entonces, evidentemente, apoyo logístico, vamos a llamarlo así, del resto de países que están en torno a Israel es más que evidente. Quiero decir, jamás no son 4 locos que actuaron ahí, actúan con el apoyo de todas las naciones Sí, pero que, no, pero que rodean a Israel. Israel había llegado a unos acuerdos Sí. muy novedosos y muy avanzados en los últimos años, 2 años. Los acuerdos de Abraham. Marruecos, con Bahrein, Jordania, me parece. no, No, hay acuerdos de Abraham, primero Bueno, pero Egipto, bueno, es que- Jordania... Es que Y ahora ya había acuerdos de paz con Jordania y con Egipto, claro. pero que se Cuando- remonta el año ya... 1950. Claro, Eso será muy antiguo. muchos años. Precisamente una de las causas, si se hace un análisis sobre por qué surge el conflicto, esta intensificación, hay que analizar a quién beneficia. Yo siempre hago esa pregunta. ¿A quién beneficia esta intensificación? Pues a quien beneficia es el que ha querido cortar ese avance, digamos, de estabilización en la zona Político, con muchos diplomático. países por parte de los acuerdos de Abraham. ¿Quién es digamos, el que lleva todas las papeletas de ser el instigador? Es Irán. O sea, es que hablar de otra cosa es negar la realidad. Entonces, está recogiendo por los beneficios de esta intensificación. De momento, claro, Arabia Saudí ha parado absolutamente esos compromisos, Marruecos, Bahrein, Emiratos Árabes, o sea, quiero decir, Jordania estaba implicada, Egipto, y claro, eso hacía un daño tremendo. Le llaman la media luna yihadista a la situación que ahora mismo de lo que llaman proxies war, los elementos que mueve Irán sobre Israel. Es una media luna que va desde el Líbano, si vas bajando, Siria, tal, Arabia Saudí queda, digamos, en tal, Yemen ahora, y está actuando desde el minuto 1. Todo muy coordinado. Evidentemente. Pues yo, tanto. yo insisto en que la guerra no de Gaza, la guerra de Israel o el conflicto frente a Hamas, que en buena lógica se tendría que terminar ya. Es un territorio pequeñísimo. Israel tiene un ejército muy fuerte, no muy grande, no es el ejército de Estados Unidos, ni mucho menos, pero tiene un ejército muy moderno. Conoce el territorio al dedillo, porque evidentemente los servicios de información ahí llevan funcionando décadas. No puede resistir jamás. En el plano horizontal y vertical es cierto lo que estás diciendo. Fíjate, te digo, horizontal, territorio, y vertical, edificios. En el plano del subsuelo es otro mundo. Pero no es un mito eso de los Sí, túneles. es un No, mito. en A absoluto. mí me es un suena a mito. Fumanchu. Es un mito, los y de túneles. hecho cuando me han suena intentado- cómic los túneles, el Bueno, Fumanchu, cuando han malvados sobre los túneles por ahí avanzando. Javi, cuando han puesto encima de la mesa Sí. el sistema de inundación de los túneles a través del mar, alguien reaccionó. Esa Claro. potencia que reaccionó, ese es el cui prodest. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese escenario está muerto y está acabado. Lo que ocurre es que ha acabado demasiado pronto, desde mi punto de vista. claro, es decir, Israel claro, ha reaccionado eso igual. de una manera tan eficaz. Israel no puede gasear los túneles No, por no, razones obvias pero los históricas. puede llenar de agua de mar, por ejemplo. Sí, pero se parece. Ya está. Porque No, no eso De hecho, le han dicho no lo hagas. Tiene un inconveniente que son los rehenes ahora mismo. Claro, también. pero claro, la una la baza. reacción es tan demoledora desde el punto de vista militar clásico que se han sorprendido. Aquí en estas guerras muchos actores están llevando sorpresas. Yo siempre suelo tirar por elevación porque creo que
Lo que está en conflicto es otra cosa más importante. Estos son pequeñas válvulas de escape del sistema internacional que está sometido a estrés desde hace 30 años o una cosa así, más o menos. Y entonces, según las teorías no occidentales de estrategia de guerra, han puesto encima de la mesa un concepto que se llama guerra de baja intensidad de larga duración. Esas guerras son las que estamos viendo ahora, tienen una ventaja sobre el público, que es que, como decía Michel Foucault, decía, tú no puedes ejercer el poder si no tienes el dominio de la verdad, y si no ejerces la producción de la verdad, tú no tendrás poder. Es lo que están haciendo. Entonces, las guerras estas se están utilizando para manejar la opinión pública. De hecho, las reacciones occidentales de los países vasallos, como nosotros, son reacciones estrambóticas y que ningún filósofo les da viabilidad. Dice, ¿pero qué estás diciendo? Bueno, algún filósofo sí, porque depende de la filosofía en la que estés inmerso. No, pero los filósofos verdaderos dicen, pero qué aberración que estáis diciendo, eso no existe, no hay tal cosa. La microfísica del poder, ¿no? Sí, la famosa microfísica del poder, sí. Es que eso es poco gustaviano, es eso. No, por eso te digo que cuando enfrentas... Foucault era una de las bestias negras. No, pero el uso de la opinión pública, eso, por ejemplo, los chinos lo llevan a rajatabla, ¿sabes? O sea, de hecho, ellos, su última técnica de... Hay varias técnicas de filosofía, de estrategias de enfrentamiento de grandes bloques, que son los que generan la tensión, lo que hacen que el sistema se someta a entropía y crece la presión interna y pronto saltan válvulas de seguridad por aquí y por allá, Ucrania, etc. Entonces, hay una cosa que siempre me gusta recordarlo, que es que la gran filosofía es el angloimperio, por llamarlo en términos gustavianos, el angloimperio ha puesto encima de la mesa una generación de estrategias que ellos llaman cooperación civil-militar. Y dicen, literalmente, dicen que los que tienen que generar las grandes estrategias de las potencias son las empresas multinacionales y anacionales, puesto que como están en combate permanente por los resultados económicos, son más conscientes de los retos y de las confrontaciones que el ejército clásico tradicional antiguo, ¿no? Y se quedan tan anchos. Y entonces va el chino y dice, no, eso lo dijo Xi Jinping, dice, no, vamos a ver, nosotros hacemos fusión civil-militar. Dice, los que saben perfectamente dónde está la frontera entre la vida y la muerte son los ejércitos que, como no tienen ningún interés crematístico, sus estrategias son por el bien de la armonía de la nación, que nosotros llamamos eutaxia, ¿no? O sea, y la armonía de la nación se basa en dos pilares profundos, que son la regulación y la autoridad. Eso al otro lado no le gusta un pimiento. De hecho, están desregularizando y desautorizando, o sea, atacando a las naciones en su poder como nación y en su regulación jurídica. Y esas son las dos grandes visiones que están ahora mismo enfrentadas. Yo lo miro desde el punto de vista del materialismo filosófico y gana China. Yo lo digo así como es. Luego que cada cual coja el toro por los cuernos. Dios nos coja confesados. Por eso te digo, ¿sabes por qué? ¿Sabes cuál es el plan de trabajo? ¿Sabes cuál es el plan de trabajo en China en este momento? Se llama 996. Sí. Que es de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Claro, ideal. Eso aquí no lo puedes imponer. Por eso. Pero enfréntate en productividad, a ver cómo lo consigues. Ahora estamos buscando la jornada de 32 horas. Bueno, por eso te digo. 32 pero horas, fíjate tú qué grandes teorías, y luego, cuando eso te va en contra de tus intereses económicos directos y crematísticos, tú dices, pues voy a montar una guerra. Y entonces se meten con Rusia y dicen, hay que acabar con y entonces te sacan el Rinland, el Headland, el no sé qué, el área pivote, y nos enredan con las teorías aquellas decimonónicas de Mackinder y de Spyman, y nos tienen entretenidos con este tema. Y dice, no, vamos a ver, si esto es producción, tío, 996, tío, es que no, ¿cómo te enfrentas a eso? Así todo, la última comparecencia de Putin ante los jefes de sus Fuerzas Armadas ha sido brutal. Sí, sí. Sí, un planteamiento con unas connotaciones imperialistas de voy a seguir y voy a seguir Hablando más. de imperios. En la zona de Transnistria, que está en el norte de Moldavia, en la frontera de Finlandia, en fin, están empezando, incluso citó indirectamente esas zonas. Independientemente del transcurso de la situación. Aquí en Ucrania, en la guerra de Ucrania, están a perder y perder lo menos posible. O sea, quiero decir, un vencedor, buscando otra respuesta a lo mejor a tu pregunta, una victoria, por decirlo de alguna manera, de un actor o de otro,
yo me parece que es utópica. O sea, quiero decir, que iba a acabar en eso, en una pérdida. Yo creo que Rusia perdió en el planteamiento político, que no se conectó para nada con el planteamiento militar, técnico, profesional. Las Fuerzas Armadas rusas no estaban preparadas ni hicieron un planeamiento serio para hacer una guerra relámpago en Ucrania. Es que no era su interés era guerra de larga duración, de baja intensidad. Sí, pero inicialmente fue hacia Kiev. No, guerra de larga duración, de baja intensidad, ese fue su origen. Bien, y lo va a ganar. Entonces, la parte de conflicto congelado, que es como se denomina en geopolítica, es cuando una situación, la acción diplomática empieza a funcionar y a ver si se llega a algún tipo de armisticio, no sé cómo llamarlo. Hay una pista navideña, ¿Cómo? Una pista navideña, mi teoría de ligar esto a la Navidad, que veo que no os no lo digáis. Bueno, que es que el otro día, como sabéis, la Unión Europea aceptó, inició el proceso de incorporar a Ucrania a la Unión Europea. Sí. Que en buena lógica es un disparate, en buena lógica, digamos, ¿no? Pero, ¿por qué? Hombre, yo creo que porque Occidente apuntarse un tanto, porque el tanto bélico lo va a perder. Claro, y además es un Estado fallido, por lo cual vamos mal, porque Ucrania no es Estado en este momento. Le pasa como Yo no estoy muy de acuerdo con eso. No. Pero bueno, quería que Javier hablara un poco, porque yo esto no quiero... Es que a lo mejor prefiero escuchar todo, porque yo sí, desde luego, sí comparto la idea de que me parece que es un gran error el afán por comprometer la participación de Ucrania en el seno de la Unión Europea. Creo que tenemos ya una experiencia, yo creo que bien aposentada, que nos revela que los procesos de adhesión y las ampliaciones al centro y este de Europa lo que han contribuido es paulatinamente a minar y a debilitar lo que era un núcleo duro de integración en el que formaban parte una serie de estados que compartían además unos ideales comunes y que además también tenían unos niveles de desarrollo más o menos equiparables. Y ahora estamos, sin embargo, franqueando claramente la vía hacia la incorporación de estados, como bien se ha dicho aquí, fallidos. Bueno, es que es significativo. Incorporar a Ucrania, que ya de por sí, antes de la guerra, tenía obviamente una trayectoria en el plano político y en el plano económico muy discutible, pero además incorporar también ahora, porque se ha hablado en el mismo paquete de Moldova, que es un estado partido en dos, entre Transnistria, ocupada por Rusia. Sé que hacemos una pequeña pausa de hidratación y sigue Javier inmediatamente. Hasta ahora. Bueno, ya estamos de vuelta después de la pausa de hidratación y tiene la palabra que la tenía ya. Javier, adelante. Pues nada, concluyo simplemente. Creo que en ese escenario plantear la adhesión de estados fallidos, como lo que plantea la posible adhesión tanto de Ucrania como de Moldova, que está parte del territorio está ocupado por la Federación de Rusia desde el momento incluso anterior a la propia disolución de la Unión Soviética, pues me parece un escenario poco realista. Y esta es mi modesta opinión al respecto, pero bueno... No, yo no quería entrar directamente en la conveniencia o no de esa incorporación. Lo que sí es conveniente entender que, y además eso desde el punto de vista de derecho internacional, o sea, que ha habido una invasión de un Estado. O sea, quiero decir, ha habido una invasión. Entonces, son hechos consumados. La situación de la población, digamos, en ese territorio, pues estamos hablando ya, vamos a acercarnos a los 2 años de conflicto, y es Europa, o sea, quiero decir, es Europa. Es decir, es una... Pero yo soy Putin y te contesto. Sí. Estaban bombardeando esa zona desde hacía varios años. Desde el 14. Claro. No, desde el 14 se produjo lo que llaman en términos geopolíticos la guerra híbrida, que se supo que incluso absorbió la política internacional el impacto sobre aquel vuelo en el que iban 257 pasajeros y tal. O sea, se absorbieron muchas cosas, pero evidentemente ha habido un salto cualitativo y cuantitativo en la situación que tenemos ahora, ¿no? La posición de Europa, yo creo que ahora mismo es proclive a seguir apoyando financieramente a Ucrania. Yo creo que hay varios países que ya están diciendo claramente que hay que tomar una iniciativa mayor, que no sea solo Estados Unidos quien esté, digamos, comandando el aporte financiero. Ha hablado en las últimas 24 o 48 horas Gran Bretaña, que es la que ha sido más decidida desde un principio, incluso Alemania,
hay muchos países que ya están diciendo que hay que unificar criterios y al menos no dejar caer a Ucrania, porque ahora mismo sí que hay un momento crítico para Ucrania en el desarrollo del conflicto, de mantenimiento de las operaciones, ya no solo por el problema que está teniendo de reemplazo de efectivos personales, sino por el tema no de tanto de armamento y material, sino de tasas de munición, ¿no? Está quedándose a cero. De hecho, Ucrania perdió la guerra hace un año ya, eso ya cuando lo dijimos nosotros aquí, hace ya tiempo, y lo que vemos ahora es el enjuague del relato. O sea, ellos ahora tienen que... la producción de la verdad, entonces la producción de la verdad del Anglo Imperio, del cual somos vasallos, yo en eso estoy de acuerdo con José Ramón José Ramón Bravo, sí. Que nos obligan a hacer y a decir lo que les da la gana, punto pelota, y entonces tenemos que pensar, dice, ¿qué pinta un Estado fallido que perdió la guerra hace un año? ¿Qué pasa? ¿Lo vamos a tener que reconstruir nosotros? Dice, no, tú no lo vas a reconstruir, lo van a reconstruir empresas como la que está haciendo el apoyo logístico en la base naval de Rota, que la había llevado durante 35 años una empresa española y a partir de ahora ya no la va a llevar más. Y dice, es que no se levantó delante de la bandera. Y dice, no seas... Yo leí análisis. Yo voy a decir una cosa. Europa vive la ficción. Europa no, ¿eh? La Unión Europea. La Unión Europea, sí, hablemos con propiedad. Sí. No, es que si no hablamos con propiedad, las cosas se confunden. Parece que somos nación de naciones. El club es Unión Europea. O un país o algo así. Sí, la Unión Europea vive la ficción de ser un imperio, de pretender ser un imperio. Y en esa dialéctica es donde pretende abrirse hueco sin capacidad para abrirse hueco, porque la Unión Europea es un club de países que se vetan unos a otros y en donde negocian de manera... en donde se fagocitan unos a otros por imponer sus intereses nacionales frente a otros. Que estamos presentando aquí una imagen de Europa y no Unión Europea, en la que parece que somos un conjunto de países, pues una nación de naciones. Yo te cité a Gran Bretaña, que no está en la Unión Europea, por ejemplo. Claro, pero como si fuéramos una cosa armoniosa, ¿verdad? Lo de abrazados millones, que decía, bueno, abrazados millones, todo armonioso y tal, y es mentira, la Unión Europea no es eso. O sea, la Unión Europea es una lucha constante por defender los intereses nacionales de cada país que forma la Unión Europea. Desde el punto de vista del derecho internacional es un marasmo, o sea, es impresionante. O sea, intentar entender cómo está cocido. Están a fondo identificado con esa teoría. Hombre, yo no soy jurista de nivel. No comparto. Hombre, la Unión Europea sin duda está encerrada en un cúmulo de contradicciones y precisamente por eso mismo, porque acentuar esas contradicciones es, a mi juicio, la lógica a la que lleva precisamente, por ejemplo, las ampliaciones acordadas recientemente. Es por lo que efectivamente yo creo que hay que obviamente tratar de frenar un poco esa dinámica, ¿no? Es cierto, obviamente, que no es un proyecto en modo alguno perfecto y las aspiraciones obviamente que persigue no se han desde luego culminado ni de lejos. Pero hombre, permítaseme decir que es algo más, que la mera, digamos, concurrencia de intereses nacionales en pugna. Revela una dinámica, digamos, ya no voy a decir de integración, aunque desde luego es la seña de identidad de la organización, pero una serie de realizaciones en el plano cooperativo, al menos entre los Estados europeos, que desde luego no eran imaginables si no existiera la propia Unión Europea, ¿no? Y hablo, por ejemplo, en el marco mismo de la cooperación, por ejemplo, militar, ¿no? Sí, pero no tienen ejército. Fíjate, pero la Unión Europea no tiene ejército. Sí, pero bueno, esa cooperación militar, pues no tenemos ejército. Iba a citar yo eso, pero sí se intentaron dar los pasos al cuerpo ejército europeo que está ahí. Pero la pregunta es ¿por qué no? Porque no se trata de soberanía, ¿no? Desde el conflicto de Ucrania, precisamente, se está haciendo ese planteamiento de una integración de capacidades militares. Sí. ¿Qué avión va a comprar España? Pues el F-35 ¿Perdón? americano. ¿Qué avión va a comprar España? Sí. El F-35 americano. Bueno, si tenemos un avión europeo, parecería elemental, ¿no? Comprar el Eurofighter. Bueno, los proyectos de avión europeo también se hicieron y hay otros vehículos. Sí. Pero por eso digo que estas cosas revelan que, por ejemplo, que en la Unión Europea hay algo más, ¿no? Que simplemente surge en muchas ocasiones, que son otro desencuentro en el seno del Consejo Europeo, otro desencuentro entre los jefes de Estado y Gobierno. No, estoy hablando de desencuentros en absoluto. Yo estoy hablando de luchas, es decir, para negociaciones tan la PAC, por ejemplo, por ir más lejos. Ahora, la cuota pesquera, que se ha definido hace poquísimo. El angulero. Son
son, ni me lo menciones, son negociaciones internas entre países que forman para ver quién se lleva el mejor botín. Eso no son desencuentros, porque al final el acuerdo, aunque beneficie a unos por encima de otros, es acuerdo y es encuentro. Otra cosa es que el encuentro que tú y yo tengamos a mí me perjudique. No estoy hablando de desencuentros, lo único que estoy diciendo es que son luchas entre los intereses nacionales de los países que forman la Unión Pero Europea. eso es inherente, o sea, si Eso forma seguimos parte. viviendo Pero en entonces, un pero entonces no presentemos la Unión Europea como una cosa absolutamente armoniosa que tiene como himno el himno a la alegría, por favor, que es la cosa, Hombre, pero yo es creo una que cosa muy guapo, alucinante. Yo creo, al menos los que estamos sentados en esta mesa, todos compartimos que obviamente la visión y la sabe, realidad que Europa, plantea la Unión Europea Europa, es más Europa. compleja que el Europa, himno de la Europa alegría. Save ¿no? Us, decía, Ya. llevaba gente con cartelitos en las manifestaciones contra la amnistía. Hombre, Europa, sálvanos. Yo que conste que yo cité países. Yo creo que Cité Europa países. está considerada hablando muy por del- encima de sus El posibilidades. otro la Unión día, Europea. el otro No, día yo creo que leí- la estructura de oí los tres pilares es muy potente, ¿eh? O sea, es complicada de entender, ¿eh? O sea, por ejemplo, los procedimientos de codecisión en según qué pilar estés trabajando, eso implica una aportación filosófica densa, de gran densidad diplomática, que no lo hace cualquier idiota, ¿eh? De hecho, los propios yanquis se asombraron en su día de... Pero por eso, porque precisamente lo que en el pasa marco que europeo se ha partido de la idea de que hay determinados ámbitos en los que es posible progresar más rápidamente y otros que obviamente son más reacios a la Puede integración. ser que no lo hayan publicitado suficientemente para que la propia ciudadanía europea lo entienda. Es que si los técnicos yo por les aquí no cuesta paso, ¿eh? entenderlo. Sí, sí. Es esta sí. cosa de, No, hombre, es sí. que a la gente le falta entender Europa, No, hombre, no, le falta es que, entender la oye, Unión Europea para Sharon, quererla. No, hombre, Sharon, no, que es decir muy que vamos no a ver, es difícil, no es difícil. Si yo te explico Otra cosa es que estemos hablando de los mecanismos el otra procedimiento cosa es de que estamos hablando de los codecisión en el mecanismos ámbito de la internos. seguridad, del pilar de la seguridad europea, te aseguro que es complicadísimo. Sí, pero que yo no estoy hablando de Claro, los o sea, mecanismos internos de funcionamiento de la propia Bueno, Unión no, Europea, del pero- Consejo de Europa, de cualquier institución que forma parte de la Unión No, Europea. No, no, estoy no, hablando de sí. eso. Eso es complejísimo. Además, todo el mundo lo Bo- sabe. Hay va- una serie maravillosa que sí, que se llama pero Parliament, escúchame. que se la recomiendo a todo el mundo, porque Sí, se, bueno, ve, oye, pero se ve la complejidad del trabajo del día a día de la Unión apliquemos el Europea. materialismo Lo que es filosófico. muy fácil de ver es que la Unión Europea, tal y como se nos presenta, es una ficción. Entonces, No se nos es, dijo, todo esto no se es. resuelve con pedagogía. Es que no lo entendéis. No, no, es lo que no, se suele no, decir no. Bueno, siempre. vamos a Es que no entrar- Es lo una entendéis. ficción que tiene No, una no arquitectura. estoy de acuerdo, ¿eh? Vamos a entrar en tiene, detalle. Tiene una arquitectura jurídica, un proceso si le de aplicas- consolidación si le Tiene aplicas, una que arquitectura- partió de una integración económica que ahora mismo a ti, a mí y a muchos ciudadanos de este ámbito nos ha impuesto de alguna manera una moneda. Quiero decir, hay unas cosas que son realidades, o sea, no es ficción. Eso es una No, no. realidad. Entonces, la realidad... No es un Estado. Digo, es una ficción no es un el Estado. discurso que se vende de Europa, no es un Estado. No, yo hablé de No es un países, yo Estado. hablé de países, no hablé de Europa. Pero Yo- vamos a ver, por concretar un poco cosas, A ver. para no filosofar tanto, no pues filosofar, entonces, no. ¿para qué estoy aquí? Vamos a seguir filosofando. Pero tú El tienes otro día, capacidad para más. el otro día le oía No hace falta hacer más. el otro día le oía a un general, compañero vuestro, amigo vuestro, no me acuerdo ahora cómo se llama, que ya lo comentamos. Francisco Gan Pampols. Eso es. ¿Cómo Es de Francisco? mi promoción. Gan Pampols. Ah, pues le hacían una entrevista, claro, lo coges al oído, pero yo creo que dijo que Europa, y al decir Europa debía de meter a Gran Bretaña en el saco, tiene munición para una semana. Exacto. Es que las guerras no son para más tiempo. Exacto. Sí, Es que las guerras están pensadas para más tiempo. Por eso te decía yo antes que las grandes estrategias ahora que están cambiando precisamente van a objetivar precisamente los territorios de la defensa. Porque si te metes en el mundo político, si tú coges la Unión Europea y tratas de encajarla en el modelo canónico de sociedad política, aunque es para una nación y ponemos la Que capa no puede. cortical, la capa basal, sí. Lo que pasa es que encaja con dificultad. ¿Por qué? Porque es complejísima. O sea, habría que hacerla tridimensional. Y Gustavo se quedó en el plano. Hizo ejes y capas, los cortó. Tú coges un coche en Portugal, pasas a España, a Francia, a Alemania, Polonia, Estonia, Vamos a ver. pasas todas las Si fronteras. yo le Quiere digo- decir que, si yo le digo a mi quiere padre- decir que ya no existe el Estado español ni el Estado Si francés. yo le digo a mi padre No, que esos son me acuerdos y compré... pactos entre estados que me que compré llevan existiendo desde antes de que existiera la Unión Si yo Europea. le digo a mi padre que me compré un coche de segunda mano a un paisano en Alemania a través de un español que me fue allí a ayudar para que me lo trajera, porque yo no tenía ganas de ir, pagué a través de mi banco por una transferencia interbancaria instantánea que me costó 0 euros de comisión y me lo trajeron y lo estoy usando aquí, mi padre diría, no, eso no es posible.
Claro. Sí es posible, eso es Europa también. Hombre, ¿Entiendes? claro. Pero es que, estamos pero es que claro. lo que estoy diciendo, que son En la misma pactos moneda. entre estados, Claro, no es un estado, claro, no o sea, son unión armoniosa, con una son pactos entre facilidad, estados. con una facilidad espectacular. Eso en política indica una densidad, por ejemplo, en el mundo diplomático, que lo usan mucho ellos, una densidad importante. Importante. Somos 550 millones de habitantes que pensamos aproximadamente parecido. Si nos radicalizamos, no, pero si no nos radicalizamos, parecido. Tosemos todos de la misma manera. Yo me entiendo con un francés perfectamente y con un inglés menos, pero también. Con un yanqui me cuesta más y con un ruso no me entiendo. Sin embargo, lo comprendo, pero no me entiendo. Entonces, Europa es lo que hay. Entonces, pero no nos salgamos de la guerra. O sea, el problema que tenemos es que, por desgracia para nosotros, Europa todavía está en su adolescencia, desde mi punto de vista. ¿En su adolescencia? Es un adolescente en una vida humana que podría No, pero ser, por ejemplo, ¿hacia dónde tiene que madurar? ¿Hacia dónde tiene que envejecer? pues hacer una carrera, por buscar un trabajo. No, quiero decir, ¿sabes tú has lo que dicho, quiero decir? Europa está en su adolescencia, Sí, ¿vale? como- Pero como ¿hacia yo- dónde, Como hacia proyecto dónde va a morir? No, hombre, como proyecto de integración Como proyecto política. de integración política. Proyecto de integración Es política. adolescente. le Sí, falta sí, es un una adolescente. Pero ¿cómo se va a integrar Es evidente. políticamente? ¿Como una No, nación como- de naciones, como un estado de como estados, como un Yendo- estado como queramos- federal? como Yendo- queramos los europeos. a mí me Como gusta ir- queramos los Joder, sí, Viendo- es verdad que estamos aquí hablando Salud de Viendo- saca todo. papeles, saca papeles. Cuidado. Yo cogí los datos, yo vengo con Toledo. Kurrogan, que es el general que has citado, lo tengo aquí, Ucrania. Es que tome nota de lo que dijo, porque es una persona que hace unos análisis muy Sí, sí, concretos interesante, sí, sí. y bastante certeros, la verdad, sí, que por sí. eso se lo rifan en las plataformas de televisión para que vaya. Todo conflicto, yendo a las cosas concretas, Sí. no para ir al tema de Europa y la No, posible tenemos que ficción, tratar, sí. todo conflicto genera una industria de guerra. Esa industria de guerra o la tienes o no la tienes. Si el conflicto está, la tienes que crear. En el caso de Ucrania... O a la inversa también, ¿no? La inventa, la Toda inventa. industria de guerra, sino también inventa el conflicto. Efectivamente, si vis pacem para bellum, si vis pacem para bellum. No, pero hablo ya del caso concreto de Ucrania, que ha sido algo que ha eclosionado, o sea, y nadie en principio se esperaba que cogiera esta intensidad desde el 14 a lo que ocurrió hace 2 años, con una invasión ya directa hacia el Estado ucraniano. La parte de consumo de recursos. Hay una comparativa que la sacó precisamente en esa conversación, que está llegando a niveles parecidos a los de la Segunda Guerra Mundial, de consumo diario, entre municiones, tasas de reposición. Es que no nos podemos imaginar que es un frente de 1000 kilómetros. Es un frente semiconsolidado, que hay ofensivas y contraofensivas constantes. Se están moviendo unidades acorazadas, mecanizadas, drones, infantería de todo tipo, de día, de noche. Entonces, en este caso, la situación en cuanto a industria, en el caso de Europa, de la Unión Europea y de países como Gran Bretaña, que no estando en la Unión Europea, están siendo bastante protagonistas en esto, están buscando acuerdos puntuales de aportaciones concretas de determinado armamento, determinada munición y de medios económicos, financieros. Porque hay una cosa de la que no se está hablando. El Producto Interior Bruto de Ucrania está ya en 3/4 de bajada, o sea, quiero decir, está prácticamente en quiebra, o sea, quiero decir, al final la gente no es solo que está combatiendo, es que el resto de la población tiene que comer y vivir todos los días. Entonces, eso se está viniendo abajo también. Entonces, la situación está ahí y la reacción por parte de ese, digamos, ese conjunto de actores externos, pero a la vez implicados, genera muchas variantes. Es una anécdota, pero antes de ayer, no sé quién por aquí dijo que la fábrica de Trubia que tenía que volver a fabricar cañones. Pues claro, los está fabricando. De hecho, los tiene ya No los está fabricando. No, pero que activar su... Tenemos sí. SPAL ahora mismo, la empresa SPAL, que era una empresa SPAL, que que era de estaba, munición, estaba hace 10 años prácticamente Para al cerrar. borde del Sí, cierre, sí, que sí, desaparece. sí. Acaban de entrar un inversor y SPAL va a generar ahora mismo, estamos hablando por encima de 1000 empleos directamente en Trubia. Y es una fábrica especializada en municiones. Sí. No, que es una cosa que choca, porque aparentemente la fábrica cerró la de Oviedo y la de Trubia, pero pues, Claro, pero que los tiempos desde están 10 cambiando. años más y cierra también, ¿no? Claro, No, los tiempos cambian y los cambian mucho. conflictos. Claro. Por ejemplo, lo de Israel-Gaza, Israel-Hamas. ¿Era posible, más fácil que ocurriera alguna intensificación? Pues bueno, todo el mundo más o menos la tiene en la psique, ¿no? Que el tema de Oriente Medio pues está ahí, Oriente Próximo,
y siempre puede haber alguna intensificación, pero lo de Ucrania, que desde el 14, digamos, quedó ahí con esa guerra híbrida montada, nadie se esperaba, en principio, hasta que empezamos a ver una acumulación de efectivos que en algún momento comentamos, y unos despliegues decían que eran maniobras. Digo, esto es una invasión clarísima porque se está haciendo ya orientada, y efectivamente fue una decisión política por parte de Rusia. Bueno, vamos a ver, veamos guerra y paz. La paz ya veo que dejasteis las navidades, y a las pobres navidades desaparecieron del tablero. Bueno, llegamos al Si vis pacem para bellum, que está Sí, muy bien. bueno, pero no navideño. Sí, sí, sí. Y la guerra, ¿se pueden coordinar las dos guerras, los dos escenarios? ¿Se puede decir que uno aprovecha al otro o que se miran uno a otros, o son completamente dos cosas? Evidentemente son dos conflictos muy distintos, eso está claro, muy distintos, pero al final, Yo veo dialéctica de imperios, al final se están mirando unos a otros en la dialéctica de imperios es un problema de largo recorrido, porque China ha publicado un documento ya en el año 2000, más o menos, que es raro que lo publiquen, dos coroneles, que se llama Guerra sin restricciones más allá de los límites, o Unrestricted Warfare. Y entonces es un documento filosófico, no es un documento estratégico. Estados Unidos ahora en octubre acaban de publicar un documento de una comisión Congreso-Senado 6 y 6 que se llama la nueva postura estratégica de los Estados Unidos ante el conflicto. Entonces vuelven a estar en la misma historia, es decir, ellos, dicho a lo bestia, China no es imperio depredador, y el angloimperio es imperio depredador. China, allí donde entra, se comporta como un imperio generador, tanto en África, en Sudamérica, etc. Genera negocio, construye medios de comunicación, construye escuelas, construye centros de formación profesional. Bien, es cierto que para su negocio, pero no está en la riqueza matando y esclavizando, simplemente negocia. Más listo que yo, me gana y me saca el dinero, pero los otros te lo hacen entrando con los Panzers y llevándote el coltan, lo otro tal, y generando masas humanas que tiran hacia el norte despavoridas, ¿no? Sí. Esas dos figuras filosóficas están en un enfrentamiento permanente. Esa sí que es dialéctica imperial. Y en el documento de China dice que sus grandes preocupaciones son que se está quitando la autoridad de las naciones, que son las poseedoras de la violencia legal, y que se está atacando internamente a las naciones, generando intereses nacionales e intereses de los pueblos de las naciones ajenos al interés nacional en su conjunto, es decir, generando una distorsión absoluta de las naciones, y que ellos no lo están haciendo. Y que su enemigo principal son las grandes corporaciones multinacionales sin patria y sin bandera. Y dice, y actuaremos en consecuencia. Y lo están haciendo. Y entonces, esa forma de combatir... O sea, que China no está detrás del problema catalán, como dicen algunos. Lo digo irónicamente. Lo digo irónicamente. La burla extraordinariamente. Lo digo irónicamente. Estamos hablando de millones y millones de dólares. Por ejemplo, el escritor Milei en este momento en Argentina. Todos nuestros chicos de progresistas, ¡oh, qué horror, qué horror! Pero tío, pero si están dolarizando, ¿por qué te crees tú que ha ganado este hombre? Porque tenían que dolarizar Argentina porque teníamos un grave problema con el dólar. ¿Y quién crees que está detrás de él? Pues, ¿quién va a ser? Biden, al que tanto quieres tú, progresista. Fíjate un matiz. O sea, eso es el angloimperio. Yo quería hacer un matiz de los dos conflictos diferenciado, ¿no? Sí. Que es el componente de reacción ideológica. La guerra de Ucrania tuvo también reacciones muy concretas, con connotaciones ideológicas, de defensa o no defensa de Putin, de verificar o no si realmente era un conflicto que venía con unos antecedentes y tal, pero la que ha tenido una intensificación ideológica muy fuerte, que la tiene, ha sido Israel jamás, con un posicionamiento pétreo y duro y potente de un lado o de otro. Como decía este profesor el otro día en ese debate que hablábamos, yo aquí no puedo ser imparcial. O sea, hay gente que no está en el territorio y dice que está absolutamente volcado con uno de los
actores. Contendientes, ¿eh? Es Sí, curioso. pero eso es porque el manejo... Eso es digno de análisis, pero es no, componente muy ideológico. sencillo, Eso es muy dice bueno en la sencillo. caverna, lo dice bueno. Perdona, Sí, eso es sí. muy sencillo. Quiero decir, porque hay 3 posibles tratamientos del conflicto, desde un punto de vista ético, desde un punto de vista moral y desde un punto de vista político. El tratamiento del conflicto, porque no son lo mismo, ni ética, ni moral, ni política. Son 3 cosas completamente distintas que la gente normalmente suele confundir, dando lugar a análisis completamente chuscos y poco certeros del asunto. El tratamiento de la información, en lo que se refiere al atentado terrorista que Israel sufrió el 7 de octubre por parte de Hamas, el tratamiento que se está haciendo, y basta poner el canal 24 horas durante 15 segundos, es ético y moral. Es pobres niños que fallecen, pobre población civil. Es un de componente hecho, ideológico. Hombre, es una nematología, evidentemente, claro, o sea, entonces, evidentísimo, pero ideológico desde el punto de vista ético y desde el punto de vista moral. Es decir, el punto de vista político, que es la supervivencia, la autaxia del propio Estado de Israel, se anula por completo. Entonces, las consideraciones que el público general tiene sobre lo que está ocurriendo en Israel son consideraciones de tipo ético y moral, pero no político, porque eso se anula por Sería completo, para otro debate de profundo. los grandes medios de Hombre, comunicación. no creo, desde luego, Israel no se está jugando en Gaza su supervivencia. Quien afirme tal cosa, desde luego, no está diciendo verdad. Gaza fue el disparador. No, por eso. Sí. Evidentemente, no, las razones son de otra índole, tienen obviamente que ver, en todo caso, con eliminar, obviamente, una fuerza que ha dado una carga letal considerable, que además ha conmocionado a la sociedad israelí y se inscribe, por otra parte, en lo que es ya la larga tradición, digamos, de resistencia y de afirmación de Israel en un contexto ciertamente adverso. Pero desde luego En ese sentido, no están, estamos hablando de su supervivencia. no está en juego la supervivencia de Israel. No, hombre, a ver, en relación con el digo... tema del mensaje después que difunden obviamente los medios de comunicación, hombre, también hay que ser un poco equilibrado, ¿no? Es cierto que las imágenes de los actos terroristas en Israel el 7, el 8 y el 9 de octubre, puesto que las acciones prosiguieron durante varios días, obviamente, bueno, pues revelaron pues eso, un horror y una, digamos, absoluta falta de humanidad en relación con las acciones emprendidas, pero también conviene recordarlo, hombre, estamos hablando de más de 60 días de acciones armadas sobre Gaza que están teniendo obviamente unas consecuencias evidentes. Y yo aquí no voy a conceder crédito a los 20.000 muertos que supuestamente manejan las fuentes del Ministerio de Sanidad de Gaza, que es al fin y al cabo Hamas, pero digamos que la mortandad es evidente que se ha producido, que excede con creces a la que causaran los actos terroristas de Hamas en octubre y que, lógicamente, hombre, eso también tiene que trasladarse de alguna manera a la opinión pública y que obviamente también tiene que, ante ello, la opinión pública reaccionar, sensibilizarse, ¿no? Hombre, yo estaría muy preocupado si ante la transmisión constante de esas imágenes y de esa información, yo digo, con independencia del número concreto de víctimas de que hablemos, si obviamente no hubiera una reacción por parte de la sociedad ante esas imágenes. Pero ¿no? es que es lo único que se traslada y de hecho miembros del anterior gobierno de España hablan tranquilísimamente y sin despeinarse de genocidio. La nematología en la que se mueven, es más, han llegado a hablar de genocida, han llamado al primer ministro israelí genocida, pero no han dicho ni mu de las imágenes que todos hemos visto de mujeres israelíes violadas y maltratadas. Sí, pero Entonces, eso es lo que Gustavo Bueno dice, eso es el proceso de inversión antropológica, es decir, tú utilizando arteramente los medios de comunicación trasladas pautas, o sea, coges las pautas, los tratos habituales, la forma de costumbre de las personas e intentas fabricar un orden normativo que te lleve el pensamiento de las personas a tu campo de lo que a ti te interesa. Entonces, esa inversión antropológica, que es etológica, que Íñigo Ongay lo trabaja en Catoblepas, lo leí hace poco relativamente, pretenden hacernos creer que somos animales. Y dices tú, pero vamos a ver, encima, o sea, no solo me dices que ese tío es genocida, sino que yo, si no lo pienso, es que soy un animal. Es decir, como a mí se me ocurra contradecirte, yo soy un inhumano.
Es decir, no solo imponen esa nematología que tú dices, sino que niegan cualquier análisis o estudio posterior. Dice, no a la guerra, no necesitamos más, no necesitamos ni explicaciones ni las admitimos. No, es que es el síndrome del Ni pacifismo las admitimos. fundamentalista. El pacifismo fundamentalista. Por cierto, Entonces, la paz, que, bueno. que tú uses eso contra tu población, desde mi punto de vista es políticamente inadmisible. O sea, eso se descalifica Por al introducir gobierno, por decirlo rápido. bueno, es una anécdota menos que anécdota. Yo ya vi 2 manifestaciones en Oviedo, chavales muy jóvenes, Free, Free Palestine, Free, Free Palestine. Me chocaba, digo, o sea, lo dicen en inglés. ¿Cómo que Free, Free Palestine? Para que tengan una visibilidad en los medios. Se supone a que nivel la internacional. conexión es Israel-Estados Unidos. Entonces, ¿cómo La que Free, Free globalización. Palestine? La Claro, globalización. no, ya, ellos buscaban digo, la digo. publicidad, Lo la digo en broma. publicidad, obviamente, pero bueno, que choca un poco, ¿no? De decirlo, en tal caso, lo dices en árabe, ¿no? En tal caso, ¿no? Pero Javier, por completar, las 2 guerras. Militar, analizándolo fríamente como combatiente, ¿no? Sí. Dice, Israel me está demostrando, a mí, yo igual me equivoco y que me pongan, que me cuelguen de los pies si quieren. Israel está demostrando cómo se defiende una nación ante una agresión terrorista inhumana. Dice, pero es que fíjate lo que hace. Dice, ¿y qué te crees tú que haría yo? Lo mismo. ¿Por qué? Porque está matando a mi gente. Y yo, en mi constitución dice que mi gobierno tiene la primera obligación, la autaxia de la nación y la defensa de sus ciudadanos. ¿Algún problema? Listo. Vamos a Ucrania. Vamos a Ucrania. Ucrania-Rusia. Y dice, Ucrania, lo hemos declarado Estado fallido. Era un Estado fallido desde hace mucho tiempo. Era un Estado fallido desde el Maidán. Alguien, imperial o no imperial, me da igual quién, entró allí, reventó el Parlamento ucraniano y montó una pilula que nadie sabe muy bien lo que había allí dentro. Y el ruso dice, me están fastidiando mis fronteras. Dice, mira, la voy a llevar hasta el Dnieper y me voy a quedar allí. Y entonces, ¿qué nos dijeron a nosotros? Dice, no, quiere invadirlo todo y luego va a seguir por Polonia, por Alemania, por Francia, por tal y cual. Dice, que no, oiga, que no. ¿Cómo que no? ¿Qué está? ¿Que tú eres prorruso? A mí me lo han dicho, coño. Digo, que ha dicho que va a ir al Dnieper, que se va a quedar en el Dnieper. Y llegó al Dnieper y ya está. No, pero hay una Bueno, y luego, ¿cuál es el problema? Paco, en y luego eso- está también la explicación psicológica de las Bueno, guerras, sí, que, luego es, viene otro, que, claro. es tremenda, que es justificar los conflictos, obviando la cuestión política y diciendo, no, es que Putin está Bueno, loco. estamos acabando. No, es que está- Tienes tú la palabra, venga. No, bien. Resumen, pues que, resumen. pues no voy a resumir, voy a hacer todo lo contrario. Quiero decir que el tema de los conflictos, de las guerras, del terrorismo, es tremendamente complejo, es imprescindible verlo desde una mirada filosófica, con las herramientas de la filosofía, del materialismo filosófico, por supuesto, porque si no, no se tritura nada, y dejarlo en una cuestión formal de bandos o de RISC. Sabéis lo que es el RIS, ¿no? El juego este de mesa de batallas hace que la interpretación que se haga de esos conflictos sea muy pobre y probablemente no resuelva nada. Quiero decir que hay que triturar más estas cosas. Que cuando se habla de guerra se está hablando de algo más que de 2 personas que tienen un fusil y se enfrentan una a otra. La estructura psicológica de las sociedades con relación al conflicto ha sido siempre la de negar la propia naturaleza humana de propensión al conflicto. Entonces, cuando estallan los conflictos en sociedades, entre comillas, desarrolladas, cuesta más de asimilar incluso esto, ¿no? Vías ideológicas pacifistas, intensificadas desde la escuela de una forma absolutamente opresiva sobre incluso la propia socialización de los niños, hace que lleguen generaciones, 20, 30 años, 40 años, que esto lo ven como una cosa que no tiene que ver con la naturaleza humana y que entonces tienen que buscar explicaciones de tipo, digamos yo, de tebeo, ¿no? Le voy a llevar un poco la contraria a Paco, que ya no puede responder, esto es como el Parlamento, se acabaron tus minutos. Yo creo que el plan político de Putin no era el Dnieper, el plan político de las autoridades rusas, comandadas por Putin, era una anexión absoluta del territorio ucraniano, fulgurante, rápida y relámpago. El despliegue de las unidades, claro, el despliegue de las unidades era ese. Entonces ahora estamos en otra pantalla. Javier, Y con respecto a Israel, y cierro ya mi intervención, Israel jamás, ese componente ideológico intensificado obedece, yo creo, que a una praxis de una izquierda, entre comillas, globalizada,
que tiene diferentes inputs de movilización y la causa palestina es uno de ellos. Bueno, Javier, cierras tu programa. Bueno, un matiz. No comparto, o al menos sugiero alguna flexibilización en relación con la interpretación que proponía Salustiano. Yo creo que el plan de Putin era obviamente anexión hasta el Dnieper y gobierno títere en Kiev. Yo creo que eso además incluso se señaló. Se trataba de reemplazar a las autoridades nazifascistas de Kiev por unas autoridades sencillamente prorrusas en la línea de las que gobernaban Kiev hasta el año 2014. Yo creo que el tema del Maidán efectivamente es bastante explicativo de lo que ha ocurrido desde entonces. Y evidentemente nada que ver con una invasión del conjunto de los países europeos, que es lógicamente un elemento que se nos da, ¿no?, para que piquemos en él y obviamente todos nos enfrentemos solidariamente a la amenaza que plantean los rusos. Respecto de Hamas e Israel, bueno, me reafirmo lo que decía, efectivamente el conflicto estará por concluir en un tiempo razonable, dado que se habrán culminado los objetivos militares de Israel y obviamente las infraestructuras nocivas para la seguridad de Israel habrán sido eliminadas. Que obviamente no suponga acabar con el problema, yo creo que es evidente, y yo creo que lo sabe también Israel. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias a los cuatro. Nos despedimos hasta el próximo jueves y feliz Navidad sin guerra a todos. Buenas noches.